Buen día tengan todos ustedes. Nos vemos otra vez nuevamente para desarrollar otro tema de la unidad número 1. Este tema, como ustedes pueden ver en la pantalla, se llama Importancia y propiedades del agua para los seres vivos. Aquí vamos a hablar del agua. Casi todos sabemos lo importante que es el agua, pero vale la pena resaltar algunos aspectos muy importantes de las características físicas y químicas, así como la importancia del agua. Debemos de conocer que los primeros seres vivos aparecieron en los cálidos mares primitivos, así como estos que ustedes ven aquí en la fotografía, donde tenemos protozoarios de diferentes maneras, algunas algas microscópicas, por ejemplo, organismos unicelulares, muy sencillos, eran los primeros seres vivos que poblaban la Tierra. Las algas, como las algas microscópicas, y bacterias, como las que vemos en esta fotografía, algunas bacterias, así como protozoarios. Y estas características son notables porque algunas bacterias soportaron altas temperaturas de agua y hoy en día se conocen como fuentes termales. Pero en la Tierra, en los mares primitivos, las temperaturas al principio pues, fueron muy elevadas. Y este tipo de organismos podrían sobrevivir en ese ambiente. Vamos a ver qué importancia tiene el agua para los seres vivos. Gran parte de la masa de los seres vivos es agua. En los tejidos varía de un 20% a un 85%. Es decir, que nuestros tejidos tienen una gran cantidad de agua. Algunos menos, otros un poco más. El agua es alrededor del 70% del peso corporal. En algunos organismos hasta de un 95%. Fíjense ustedes qué cantidad de agua presentan los seres vivos. Además, el agua es un solvente de la mayoría de las reacciones químicas y un reactivo o producto de muchas reacciones químicas. Cuando decimos esto, nos referimos que el agua, que es el solvente universal, ayuda a que se realicen un montón de procesos químicos que son esenciales en la mayoría de los seres vivos. Vamos a ver un poco su importancia. Bueno, o continuamos, mejor dicho, observando o viendo la importancia. Es uno de los principales factores ambientales. Todos sabemos que el agua es indispensable para el crecimiento de las plantas, para la formación de los mares, para la evaporación y la formación de nubes y precipitaciones, etcétera, etcétera. Pero también muchos organismos viven en el mar, también en los ríos, en los lagos, en los estanques de agua dulce, donde sobreviven y también evolucionan. Observen aquí una cantidad de algunos de los organismos que viven en el mar y algunos en agua dulce y que dependen de los cuerpos de agua. Vamos a ver cuál es la estructura del agua. Bueno, ¿cómo está formada el agua? Sabemos que la materia está formada por átomos y la unión de átomos forman moléculas. El agua no es una excepción. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, unidos por enlace covalente polar. Aquí tenemos en esta figura donde hay una representación de una molécula de agua. Vemos aquí el oxígeno por dos átomos de hidrógeno.
pero están unidos por enlace covalente polar. En clases anteriores mencionamos que el enlace covalente polar se estructura en moléculas donde la fuerza recae sobre uno de estos elementos. Entonces, los electrones que son compartidos se desplazan hacia el átomo que tiene mayor fuerza. Es decir, que en ese momento se está polarizando. Por eso decimos que es covalente polar. La molécula de agua posee carga neutra. Todas las moléculas, por lo general, poseen carga neutra. A no ser que pierdan o ganen electrones. Entonces, la carga va a ser positiva o va a ser negativa. Pero varias moléculas de agua se unen por fuerzas de atracción llamadas enlaces de puentes de hidrógeno, que se forman solamente entre un átomo de hidrógeno que tiene un enlace covalente con un oxígeno y este con otra molécula, o puede ser con otra molécula. Recuerden que nosotros habíamos visto en la clase anterior las características del enlace de puentes de hidrógeno. Entonces decimos que las moléculas de agua se unen con facilidad a través de puentes de hidrógeno. Recuerden que son enlaces débiles. Vamos a ver las consecuencias de las atracciones entre las moléculas de agua. Las moléculas de agua se atraen mutuamente por un principio físico que se llama cohesión, donde las moléculas se atraen unas con otras, manteniéndose unidas. Hay una tendencia de que estas fuerzas mantienen unidas las moléculas. Y esa consecuencia de la cohesión y de los puentes de hidrógeno, los enlaces que se pueden romper o se pueden realizar con mucha facilidad, aparecen ciertas características que vamos a ver ahora, que son propiedades físicas del agua. Por ejemplo, la tensión superficial, la acción capilar e inhibición, resistencia a los cambios de temperatura, vaporización, congelación. Veremos entonces en la próxima pantalla en qué consiste cada uno de esos aspectos. La tensión superficial. La gota de agua se adhiere a la superficie antes de caer hasta que la fuerza de gravedad la desprende. O sea que las gotas de agua con mucha facilidad se pueden pegar a cualquier superficie y se mantienen fuertemente unidas a esa superficie hasta que la fuerza de gravedad las vaya a desprender. Esta se llama tensión superficial. Por ejemplo, cuando nosotros nos tiramos en una alberca, en una piscina, posiblemente nos hemos dado un espaldarazo o un panzazo al chocar en la superficie del agua, si no caemos correctamente. Eso nos demuestra la fuerza que las moléculas de agua se unen, están fuertemente unidas y que se forman una superficie bastante fuerte. Entonces, a eso se refiere la tensión superficial. La tensión superficial es el resultado de la cohesión o atracción mutua de las moléculas de agua. También podemos, otro ejemplo, aquí vemos un animalito que está caminando en la superficie del agua. Y esto es posible porque sus patitas tienen estructuras que facilitan este desplazamiento. Pero esto es resultado precisamente de la cohesión
o atracción mutua de las moléculas de agua, que forma una superficie bastante unida de sus moléculas por la cual algunos insectos se pueden desplazar. Las moléculas de agua, debido a su carga positiva y negativa, se adhieren. Otra de las características que mantiene fuertemente unidas las moléculas es las cargas positivas y las cargas negativas de sus moléculas. Las moléculas de agua, debido a sus cargas positivas y negativas, se adhieren fuertemente a cualquier superficie cargada a otra molécula. Y eso es lo que conocemos con el nombre de tensión superficial. Vamos a ver la capilaridad. Es otra de las características físicas. Decimos entonces que la acción capilar hace que el agua suba por tubos de vidrio muy finos, ascienda en un papel secante o que atraviese lentamente los pequeños espacios entre las partículas del suelo y esté disponible para ser absorbidas por las raíces de las plantas. Siempre nos preguntamos cómo es posible que el agua pueda subir desde las raíces de la planta hasta las hojas, aún siendo plantas maderables muy altas como la cercoya, que es un árbol que puede medir varios metros de altura. Y entonces el agua se desplaza desde la parte inferior hasta la parte superior a través de capilares muy finos. Pero esto se debe precisamente a la acción capilar. Observemos aquí en la figura. Aquí se ven las moléculas de agua que aún están unidas entre sí por los puentes de hidrógeno y permanecen unidas. Y hay una tendencia a que éstas empiecen a ascender a través de los capilares. En este caso, la muestra es a través de este tubo de vidrio. Nosotros podemos hacer esta práctica en nuestra casa. Podemos poner un recipiente con agua, introducir un tubo muy fino y vamos a ver rápidamente este fenómeno. Cómo el agua asciende por el tubo y esto lo va a hacer por la acción capilar. Pero esto se debe a la combinación entre la cohesión y la adhesión, que hace que el agua ascienda. Porque esta es otra característica que tienen las moléculas de agua, que no solamente están unidas, sino que también se pueden adherir a las paredes de los capilares, o en este caso, las paredes del tubo de vidrio. Qué interesante, ¿verdad? La inhibición o absorción es otro de los fenómenos y las características del agua. Es la penetración capilar de las moléculas del agua en otras sustancias como madera o gelatina, que hace que ésta se hinche. Cuando llueve mucho, vemos que la madera se hincha. A veces nos cuesta cerrar las puertas y es porque la humedad ha penetrado en las fibras de la madera y han ocasionado aumento de tamaño. Por ejemplo, en las semillas que se embeben de agua, o sea, que se llenan de agua, cuando comienzan a germinar, se hinchan y de esta manera van a brotar las plantas, reventando sus tegumentos. ¿Han visto ustedes cuando introducimos muchos frijolitos en agua y las dejamos en remojo? Vamos a ver cómo se arrugan primero y después se ponen bien hinchaditas de agua. Esto es esta característica que se llama inhibición o absorción del agua.
Resistencia a los cambios de temperatura. Posiblemente el agua sea uno de los compuestos que necesita mayor temperatura para que se caliente. Es por eso que para calentar el agua se requiere de un considerable consumo de energía. Bueno, si la energía la traducimos a calor. Tenemos que esperar un buen tiempo para que el agua empiece a ebullir. Aquí tenemos algunos conceptos como es calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que requiere una sustancia para que se produzca un aumento de temperatura. Es decir, que el agua necesita una buena cantidad de calor para que se ponga caliente, una buena cantidad de calor específico para que suba su temperatura. Bueno, ¿y qué son las calorías? Es la cantidad de calor que elevará a 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Se imaginan ustedes para calentar el agua de una alberca o una piscina? ¿Qué cantidad de calor necesitaría? Si 1 gramo hay que elevar a 100 grados, a 1 grado centígrado para calentar 1 gramo de agua. Otro de los fenómenos o de los procesos es la vaporización. Hemos visto el vapor de agua. Cuando ponemos a calentar el agua, vemos que empieza a salir humo. Pues ese humo es el vapor de agua. Cuando ya ha recibido una cantidad considerable de calor, empieza a ebullir y algunas de las moléculas se desplazan y se salen, sobre todo las moléculas que están en la parte superficial por sus movimientos, ya que el calor acelera el movimiento de las moléculas y ahí se produce lo que se llama vaporización. Las moléculas de agua se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno y hace que el agua tenga un alto calor de vaporización. Es decir, que necesitan bastante calor para que las moléculas puedan transformarse en vapor. Se requiere 540 calorías para cambiar 1 gramo de agua líquida a 1 gramo de vapor de agua. Al calentar una muestra de agua, las moléculas comienzan a moverse y algunas de movimiento más rápido tienden a escapar de la fase líquida y pasan entonces a la fase de vapor. Bueno, este proceso es muy importante. Aquí estamos viendo que el calor del sol calienta los cuerpos de agua. Se produce la evaporación, se forman las nubes. Cuando estas nubes se desplazan a zonas más frías, se produce lo que es la precipitación. De esta manera, el agua se precipita y puede formar los ríos, las lagunas, los estanques, donde son muy importantes este proceso porque esto garantiza la vida en el planeta Tierra. La congelación. Bueno, la congelación es todo lo contrario de la evaporación. Cuando el agua se convierte en hielo, se forman enlaces de hidrógeno adicionales. Es decir, que los enlaces de puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas aumentan, formándose nuevos enlaces de hidrógeno que mantienen aún más unidas esas moléculas, manteniendo las moléculas más unidas y una gran cantidad de calor se libera al ambiente. Al mantenerse más unidas las moléculas hay menos movimiento y esto genera que el calor concentrado en esta sustancia se libere al ambiente.
La fluctuación de temperatura, o sea, de calor o de frío, hace que los océanos y otros cuerpos de agua tengan temperaturas relativamente constantes. Imagínense ustedes que un mar se caliente exageradamente, ¿cuántos seres vivos no morirían? O por el contrario, si los mares se congelan totalmente, ¿cuántos seres vivos tendrían que desaparecer? Sin embargo, hay algo muy importante, y es que el agua tiene características muy interesantes. Si uno sumerge un sólido en un líquido, probablemente es que éste se precipite, o sea, vaya hacia el fondo del recipiente. Sin embargo, si ponemos un hielo en agua, vamos a ver que éste flota. Y eso es lo que sucede en lugares donde el hielo cubre la corteza terrestre. Los mares no se congelan totalmente, sino lo que se congela es la superficie, que mantiene una capa de hielo, pero en la parte inferior tenemos el agua todavía líquida. Esta capa sirve como un aislante térmico y hace que el mar no se congele. De esta manera está garantizando la vida de muchos organismos y de muchos animales y plantas que viven en esos ambientes. Esto es importante porque las reacciones biológicas solo son posibles en determinado rango de temperatura. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos mucho calor, sudamos y ese sudor va a disipar el calor interno de nuestro cuerpo, de manera que la temperatura en los seres vivos, aún en la Tierra, tiene que tener unos niveles homeostáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que deben mantener rangos específicos. No puede subir mucho la temperatura, ni puede bajar demasiado la temperatura, porque esto causaría la pérdida de la biodiversidad. Algunas propiedades químicas del agua. Bueno, sabemos que el agua está formada por una molécula de 2 hidrógenos por un oxígeno unidos por enlaces covalentes y que una molécula y otra molécula de agua se unen por enlaces de puentes de hidrógeno. Con base a lo que hemos recordado aquí en esta parte, vamos a ver algunas de las propiedades químicas de la molécula de agua. Las moléculas de agua tienen una tendencia a ionizarse, o sea, a disociarse en iones hidrógeno. Esta tendencia es menor en el agua pura. Bueno, recuerden ustedes que cuando un átomo pierde electrones, se ioniza y se carga positivamente. Pero si un átomo gana electrones, también se ioniza, pero en este caso se carga negativamente. Por eso decimos que la molécula de agua tiene cargas positivas y negativas. Positivas en los hidrógenos y negativas en el oxígeno, ya que es un gas y acepta o comparte, se puede decir, los electrones del hidrógeno. La tendencia del agua para disociarse, o sea, para separarse, se contrarresta por iones hidrógeno e hidróxido para reunirse y formar agua. Hay una tendencia de que estos elementos se disocien. Entonces, se separan y se forman iones hidrógeno y por otro lado, iones hidróxidos. Recuerden que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Aquí ya vemos disociado. Este se separó de este. Pero después
se vuelven a reunir para formar agua. O sea, es una tendencia. Se pueden disociar y se pueden reunir. Bueno, este fenómeno es muy importante porque cuando el agua necesita una mayor acidez, o sea, ser más ácido, para acelerar alguna reacción química, recuerden ustedes que el agua es un principal disolvente. Entonces, al aumentar los iones hidrógeno, esta solución se pone más ácida. Y al aumentar los iones hidróxido, esta solución se pone más básica. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua puede ser más ácida o menos ácida. Y esto es muy conveniente en muchas de las reacciones químicas. Acuérdense ustedes que el agua es un elemento que es capaz de romper enlaces, de hidrolizarse, romper enlaces, pero al contrario también de formar nuevos enlaces. En el agua pura, recién destilada, la concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido son iguales. Por lo tanto, esa solución es neutra. Si la cantidad de iones hidrógeno y de iones hidróxido son iguales, entonces la solución es neutra. Neutra quiere decir no es muy ácida ni muy básica. Hay una escala de valores donde uno puede medir cuándo una solución o un sistema es ácido o es básico, por una escala. El número 7 significa la parte neutra. Si aumenta su acidez, entonces sube el valor, digamos, hasta 9. Entonces la solución quiere decir que está muy ácida. Y esto se puede medir con papel de tornasol. Pero si la solución es básica, entonces la escala va a reducir. Es decir, que va a ser de 1 a 7. En este caso, la solución es básica. Algunas propiedades químicas. Una molécula de agua se forma cuando se mezcla un ácido con una base. Es decir, que esa característica del agua de disociarse y volverse a unir hace que una molécula de agua se forme cuando se mezcla un ácido con una base. Es decir, que se forman nuevas moléculas, se aumentan los iones hidrógeno o se reduce o aumenta los iones hidróxidos o se reduce. El ion hidrógeno del ácido se une al hidróxido de la base. Si el resto de ácido se combina con el residuo de la base, se forma entonces una sal. Aquí estamos mencionando un nuevo elemento que es la sal. ¿Cómo se forma una sal? La sal se forma cuando si el resto del ácido se combina con un residuo de la base, se forma una sal. Por ejemplo, el cloruro de sodio es una sal que está formada por un metal y un no metal. Por lo general, casi todas las sales están formadas por un metal y un no metal. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, al reaccionar con el hidróxido de sodio, se forma agua y cloruro de sodio. Este es un ejemplo muy conveniente. Vamos a ver la importancia de las sales disueltas para los seres vivos. Bueno, las sales disueltas son muy importantes porque es la manera en que los seres vivos vamos a obtener la cantidad de minerales
necesarios. Por ejemplo, las células y los líquidos extracelulares, o sea, las células que forman nuestros tejidos y los líquidos que circundan estas células en los espacios intercelulares, como por ejemplo la sangre en los animales, contiene diversas sales en disolución. Quiere decir que son compuestos inorgánicos que están disueltos fundamentalmente en agua. Pero esto es muy importante en nuestras células y en nuestros líquidos extracelulares. Estas son la fuente de muchos iones minerales de importancia. Son indispensables para el equilibrio de líquidos y ácido básico. Es decir, que gracias a esta combinación de sales en disolución, nosotros podemos tenemos una fuente de muchos iones minerales de importancia que son indispensables para el equilibrio de los líquidos y ácidos básicos. En animales tienen gran importancia para las funciones nerviosas y musculares, la coagulación sanguínea, formación de huesos, entre otros. Fíjense ustedes qué importancia son para los organismos, para los seres vivos, las sales disueltas. Aquí tenemos unas salinas. Toda esta sal se obtuvo de la evaporación del agua del mar. Pero desde luego, en las primeras clases observamos el cloro y el sodio, la importancia que tienen para nuestros sistemas. Aquí continuamos con la importancia de las sales disueltas. La concentración de sales en las células y líquidos corporales de plantas y animales es pequeña, o sea que no necesitamos una gran concentración de sal en nuestros tejidos, en nuestros líquidos extracelulares, ni siquiera en las plantas ni en los animales. La cantidad que nosotros necesitamos es pequeña. Todo cambio de importancia puede obstaculizar las funciones celulares y ocasionar la muerte. Es decir, que también tenemos que tener una concentración pequeña, pero específica, de sales en nuestro cuerpo. Si esto no se puede desbalancear, por eso decimos que la concentración de sales también tiene que tener un nivel homeostático, o sea, tiene que mantener una concentración específica para que no se vaya a alterar nuestras funciones, porque esto podría ocasionarnos la muerte. Aquí estamos observando el ciclo del agua. El agua como recurso renovable, el ciclo del agua. De lo que hemos hablado, estamos viendo aquí el resultado. Con el calor del sol, de altas temperaturas, el agua se evapora y va a pasar a la atmósfera aquí condensada en forma de nubes. Estas, al chocar con una superficie de temperatura más baja, causa las precipitaciones y pueden ir a los ríos, a los lagos. Aparte también los ríos y los lagos tienen su proceso de evaporación. Pero ¿será que las plantas que están acá evaporan también agua? Por supuesto, producto del proceso de fotosíntesis y producto del proceso de respiración, los seres vivos también eliminan en forma de vapor una gran cantidad de agua considerable que vuelve a integrarse a todo el ciclo
para recuperarse. Es decir, que el agua está garantizada por este ciclo. ¿Qué pasaría si se rompiera este ciclo? ¿De qué forma el ser humano podría alterar el ciclo natural del agua? Bueno, esto nos hace una reflexión y les voy a dejar a ustedes como tarea que ustedes escriban una lista de algunas de las consecuencias efectuadas por el ser humano que podría alterar el ciclo natural del agua. Recuerden que es un recurso renovable, pero este recurso podría agotarse si nosotros no tomamos en cuenta que somos los primeros en deteriorar el ambiente natural. ¿Será que el agua se puede contaminar? ¿Será que el agua potable que nosotros consumimos, que es la mínima parte de toda la cantidad de agua que hay en la tierra, podamos seguir utilizándola? Entonces, esa les va a quedar a ustedes de tarea, que realicen una lista con al menos 10 causas de acciones del hombre que podrían alterar el ciclo del agua. Bueno, aquí termina por hoy esta clase. Espero que hayan entendido o que les haya gustado y nos veremos nuevamente en la próxima actividad. Hasta luego.